Continuamos con la lectura en la primera epístola a los Corintios capítulo 9. Está muy interesante este pasaje, la defensa que hace el apóstol Pablo hacia aquellos que le acusan. No eres apóstol, eres cobarde cuando estás presente, eres valiente por carta, no tienes las pruebas o las marcas o el llamado de los apóstoles. Y el apóstol Pablo hace una defensa muy humilde, pero muy contundente. No solamente en esta oportunidad le tocó presentar una defensa, sino que en otras oportunidades también hace lo mismo, dejando un testimonio claro de la trayectoria de su ministerio. Y él decía, tengo las marcas del Señor Jesucristo. Bueno, vamos a continuar entonces con la lectura. Hagamos un recuento desde el versículo 1 hasta donde estuvimos leyendo en la clase pasada. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor, y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre, ¿no dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla, con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, no por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Y que los que sirven del altar participan. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. A partir de este versículo iniciamos nuestra lectura y reflexión de hoy. Dice, por lo cual siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. El apóstol Pablo estaba muy interesado siempre en poder predicar el evangelio a todos. Y por esta razón iba tanto a judíos como a gentiles, y también a gentiles convertidos al judaísmo, y a todos
de una manera y de otra les predicaba, tratando, como dice el versículo 20, tratando de ser incluso parecido a ellos. Dice, me he hecho a los judíos como si fuera un judío, porque soy judío precisamente. ¿Para qué? Para ganar a los judíos. ¿Y a qué se refiere con esto de me he hecho a los judíos como judío? Bueno, él no tenía ningún problema en participar de las fiestas nacionales. Ya no lo hacía por obligación, ni tampoco para alcanzar la salvación. Ya no lo hacía por cumplir la ley de manera obligatoria. Ya no era su religión como tal. Pero él no tenía problema en asistir a las fiestas patriotas o nacionales e incluso religiosas. No tenía problema, pues él era un judío. Simplemente lo que hacía era predicar en esos lugares el Evangelio de Cristo. Luego dice, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como si estuviera sujeto a la ley. Bueno, aquí puede referirse a ellos mismos en cuanto a la religión, pero también habían gentiles que se convertían al judaísmo, y entonces él estaba también con ellos y les predicaba el evangelio como si estuviera sujeto a la ley. Es decir, se reunía con ellos y si tenía que dejar de comer carne y ser vegetariano, él no tenía ningún problema. No lo hacía para salvación, sino con el fin de no ofenderles y poderles predicar el evangelio hasta que ellos lo comprendieran. Era esto lo que él hacía, sin necesidad de ser hipócrita, sino más bien quitándose algunos derechos, como ya nos enseñó en capítulos pasados, y él decía que a los débiles él también quería, a los débiles en la fe, a los que no tenían conocimiento, también quería alcanzarlos para Cristo Jesús. Entonces dice como si estuviera sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Luego, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Bueno, a todos los gentiles que no eran convertidos al judaísmo, a estos también les predicaba el evangelio de Cristo, bueno, a todos los pecadores, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, lo mismo que estamos hablando, ¿sí? Él se hacía como si fuera como ellos, sencillamente con tal de alcanzar también a los débiles. Y a todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Esto no tiene nada que ver con la mala interpretación que tienen algunos que han dicho que es necesario irse a jugar billar con los que juegan billar y en la cancha de tejo y beberse unas cervezas con aquellos, o como lo hemos escuchado de algunos predicadores modernos que dicen, yo me he visto como reggaetonero, con la ropa rota, hablo como un delincuente, camino como un gorila endemoniado, con tal de alcanzar también a los reggaetoneros para Cristo. No tiene nada que ver con eso. Algunos han dicho, me hice tatuajes, como lo he escuchado yo de algunos testimonios de hombres que dicen, me he hecho tatuajes en el cuerpo para ir a alcanzar a los pandilleros que usan tatuajes, a los motorizados, esos norteamericanos que son hippies, entonces yo también me dejé crecer el cabello como ellos, hablo como ellos y camino como ellos con tal de alcanzarlos para Cristo. Esto es totalmente absurdo. Mi Señor Jesús nunca hizo eso, el apóstol Pablo tampoco, nunca lo escribieron los apóstoles en sus cartas, jamás tenemos nosotros que caminar o hablar o tomar las bebidas de ellos o volvernos mundanos, si así se quiere, con el fin de alcanzarlos para Cristo. Nada de esto es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Hasta donde él pudiera, hasta donde le alcanzara su capacidad, su sabiduría, su discernimiento, él se hacía como uno de ellos, sin necesidad de rebajarse y de perder la lealtad a Cristo. Nosotros no podemos perder la ética, el testimonio, el amor al Señor, lo que Dios ha hecho por nosotros, nos ha transformado nuestra vida, a pesar de que algunos venimos de una vida triste, de la cual no testificamos mucho,
pero ya para los que conocen nuestro testimonio, cómo Dios nos transformó, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Sí? Hay algunos que no venimos precisamente de la mejor vida, no éramos unos niños muy buenos cuando estábamos en Cristo, hicimos cosas desagradables, deshonestas y lastimamos a personas porque no teníamos al Señor. Pero al llegar al Señor, vamos y les predicamos a los presos, a los delincuentes, a los pandilleros, sin necesidad de volver a tener las mismas costumbres, las mismas mañas, el mismo dialecto, el mismo hablado. Ya no hablamos como ellos, nuestro lenguaje, vocabulario no es como el de ellos. Usamos las palabras de Cristo para poderlos alcanzar. Solamente que podemos sentarnos en cualquier esquina con los delincuentes como si fuéramos uno de ellos sin necesidad de hablar como ellos o vestirnos como ellos, pero sí relacionarnos con ellos. No tenemos esos prejuicios ni escrúpulos. Les damos la mano aunque ellos estén untados de droga o durmiendo en la calle, sucios, cochinos, como mendigos. No tenemos ningún problema. Nos hemos sentado incluso a comer con ellos con tal de predicarles el Evangelio de Cristo. Les hemos predicado a mendigos, a niños callejeros, a adolescentes con problemas de drogas, de delincuencia, en la cárcel, a los pranes, delincuentes, criminales, asesinos, y no hemos tenido ningún problema en relacionarnos con ellos con tal de predicarles el Evangelio. Pero no siendo como ellos, como dijo el Señor a Jeremías, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Que eso quede claro en este mensaje esta mañana para que ninguno diga insensateces, como las hemos escuchado lamentablemente de algunos predicadores que salen con esas historietas de que yo me dejé los pantalones rotos y escalzurriados con tal de poder predicarle a un reggaetonero. Eso es inmadurez e insensatez. Entonces es necesario que dejemos claro lo que el apóstol aquí nos está enseñando. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe del Evangelio. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Entonces aquí usa una metáfora. Él dice que los que estamos en el Evangelio somos como los atletas, que estamos participando en una competencia para llegar a una meta. Los atletas en ese tiempo, los deportes eran algo muy llamativo. Las gentes corrían a los estadios o a los coliseos para ver a los deportistas con sus cuerpos esbeltos, preparados para estas batallas. Y entonces Pablo usa este ejemplo, nos coloca a los cristianos como en una carrera, como en un estadio, donde vamos corriendo en una competencia para alcanzar una corona. Vamos a tener un premio. Entonces él dice, los que corren, corren todos porque uno de ellos va a ganar. Así de que nosotros debemos correr, pero no desanimados, sino como si quisiéramos realmente llegar a la meta y obtener el premio. Luego continúa con su metáfora y dice que los luchadores, versículo 25, todos los que luchan se abstienen de todo o de muchas cosas. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Una vez más continúa con la metáfora. Entonces aquí se trata de los luchadores, los gladiadores, los boxeadores, los karatecas de aquella época. Salían con espada, con escudo, con lanza, o algunos practicaban la lucha libre cuerpo a cuerpo y se enfrentaban. En estos estadios se tenía la costumbre de ir a ver cómo uno de ellos era derrotado. En ocasiones la lucha era hasta la muerte. Los romanos eran muy sanguinarios, los griegos también, y a veces llevaban a los cristianos para morir en la arena y era la diversión que tenía el público ver a alguno morir. Y a veces los cristianos eran los payasos del circo, los llevaban para verlos correr, les soltaban un gladiador de estos que los perseguía y bueno, los destrozaba porque los hermanos no eran luchadores, eran hermanos humildes como nosotros, hechos para
la oración, el estudio bíblico, para la reflexión. No estaban entrenados para esas batallas o les soltaban un león, un tigre que los perseguía y así los descuartizaba mientras el público se reía y aplaudían. Todo eso se practicó en la época de los emperadores. Emperadores como Nerón tenían estas prácticas. Entonces Pablo usa esa metáfora. Dice, los luchadores se tienen que abstener de muchas cosas. Tienen que dejar muchas cosas mundanas o carnales con tal de tener su físico bien hecho para la batalla, estar bien conservados. Hoy en día podemos decirlo de los deportistas modernos, y llámese futbolistas o cualquier otro que sale al estadio, tienen que estar conservados, bien entrenados en el gimnasio e incluso a veces se abstienen de mujeres con el fin de estar listos para la guerra mentalmente y físicamente. Entonces Pablo dice, nosotros también estamos luchando, pero nuestra corona no es como la de ellos. La de ellos es corruptible. La de ellos es una corona que finalmente el orín se la va a carcomer, pero nosotros luchamos por una recompensa eterna. Ahora, aquí no se está refiriendo a la salvación, porque la salvación no es una recompensa. Aquí se está refiriendo a las recompensas dentro del camino del Evangelio. La salvación es un regalo, pero nosotros luchamos y corremos por las recompensas que el Señor ha prometido. Cada una de las cosas que hacemos en la obra misionera, en el trabajo del Señor por la salvación de otros, tendrá su recompensa. Y nosotros debemos hacerlo legítimamente, sin trampas y además con mucha obediencia, como el Señor mandó, abstenernos de muchas cosas que este mundo nos ofrece, que esta carne desea en este mundo. Es necesario que nos abstengamos por obediencia, por amor al Señor, porque nuestra corona es incorruptible. Lamentablemente muchos terrenales y atletas de este mundo le dan tanto valor a las cosas terrenales que hacen lo que tengan que hacer con tal de alcanzar su corona. Pero muchos cristianos no le dan valor a su batalla en el Evangelio. No tienen ese amor, no tienen esa pasión, no tienen esa vocación, van por ahí, por la vida, con esa cara de tristeza, como si ya hubieran sido derrotados. No tienen una meta, no tienen sueños, no tienen deseos, no están apasionados por la obra del Señor, no están luchando por nada, parece que no quisieran realmente las recompensas, las desprecian totalmente. Así que yo de esta manera también estoy practicando esta carrera, también estoy en esta lucha, dice Pablo, también estoy en esta batalla, pero no como a la aventura, no como corriendo por correr, dice Pablo. Yo no estoy aquí como para ser un participante más, sino que estoy corriendo porque voy a llegar a la meta y además voy a ganar mi corona. Por eso estoy aquí. De esta manera estoy peleando en esta lucha, no como quien golpea al aire. Él no está tirando golpes al aire, al azar, a la suerte. Él no está corriendo de esa manera, sino que él está con un propósito totalmente. Y él dice, yo estoy tirando golpes, pero no es una flecha la aventura, sino que estoy tirando al blanco. Quiero golpear y lo primero que golpeo es mi enemigo principal, que es mi propio cuerpo, mi carne, el viejo hombre. Constantemente lo golpeo y lo derroto porque se levanta contra mi vida espiritual. Entonces constantemente golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre, lo humillo a que adore a Dios, a que obedezca, que predique el evangelio, que deje la soberbia, que deje la altivez. Miren, hay hermanos que se pasan peleando más con otras personas y viendo los defectos de los demás, los pecados de los demás, critican a los demás y si alguien les cae mal en la iglesia, todo el tiempo lo tienen en la boca criticándolo y criticándolo. Son muy buenos para atacar a los hermanos. No tienen amor por ello, ni respeto por ello, ni respeto por el Espíritu Santo que escucha sus palabras deshonestas. Pero no son capaces de golpear su cuerpo lleno de comida, su cuerpo lleno de pereza, su cuerpo lleno de hipocresía, su cuerpo lleno de soberbia, su mente llena de altanería. Eso no golpean.
Es necesario que golpeemos nuestros propios defectos, nuestros propios pecados, nuestra propia maldad, que señalemos más hacia adentro de nosotros que hacia los demás. Es necesario que miremos más cómo somos nosotros y dejemos de estar mirando los defectos de los demás. Somos muy fáciles para criticar a otros y decir que no son cristianos. ¿Por qué no nos miramos al espejo de la palabra del Señor nosotros mismos para ver qué tan cristianos somos nosotros? ¿Qué tan siervos de Dios somos? ¿Cómo va nuestra santidad, nuestra lealtad con el Señor? Sería mejor que golpeemos nosotros mismos nuestro propio cuerpo. Esto es metafórico porque no es físico, no es golpear mi carne, sino golpear mis pasiones desordenadas, mi bajeza, mis corrupciones, humillarlas a los pies de Cristo, someterlas a los pies de Cristo. Entonces, hagamos como Pablo. En lugar de estar señalando a nuestros hermanos, señalemos nosotros nuestra hipocresía y humillémosla y echémosla de nuestra vida, nuestras mentiras. Vamos a echarlas de nuestra vida y así entonces que el nuevo hombre surja, crezca, que mengue ese viejo hombre, que lo golpeemos y lo tengamos siempre humillado, sometido, hasta que muera diariamente, no sea que habiendo yo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Bueno, algunos teólogos discuten aquí diciendo que Pablo está eh, afirmando que él podría perderse mientras le predica el evangelio a otros. Bueno, pensamos que el apóstol Pablo no está diciendo esto, de que él podría perderse, ya que un cristiano verdadero pues no puede perderse. Pero lo que él está diciendo aquí es que yo mismo venga a ser eliminado de mis recompensas, como en el tribunal de Cristo muchos serán salvos, pero no recibirán nada de recompensas. Entonces él dice, habiendo yo sido heraldo para otros, una bandera que anuncia, una trompeta que suena para que otros lleguen a ser salvos y obtengan recompensas, y yo mismo venga a ser eliminado de la carrera y no gane absolutamente nada, ninguna recompensa. Sin embargo, si hay algún hermano que opina que podría perderse mientras le predica el evangelio a otros, bueno, es su opinión, no vamos a entrar en discusión con eso. Lo importante aquí es la doctrina fundamental, que sería, prediquemos el evangelio bien y vivamos el evangelio bien. No sea que nosotros mismos estemos haciéndolo tan mal que nos sea quitada toda recompensa. O si así lo quiere usted, bueno, si es una persona que practica el pecado constantemente, evidentemente nunca fue salvo y será eliminado y echado de la carrera por deshonesto porque nunca fue cristiano. Bueno, como quiera tomar esta parte del pasaje, lo importante aquí es, prediquemos el evangelio a todos, pero vivamos el evangelio delante de todos. De manera honesta corramos la carrera y que se note que estamos apasionados por el Señor para que entonces otros puedan llegar a los pies de Cristo. Este es nuestro comentario de hoy. Espero también los comentarios de ustedes, mis amados hermanos.